Hola, me llamo Lili y hoy te voy a contar una historia en pasado que para mí fue un poco triste, un poco triste. ¿Y por qué quiero hablar en pasado? Porque creo que es uno de los temas más difíciles y confusos para las personas que están aprendiendo español, porque tristemente para ti que aprendes español, en el español tenemos muchas gramáticas y muchas formas de hablar en pasado. Entonces, hoy quiero que escuches una historia real en pasado y practiques las diferentes gramáticas. Antes de comenzar, quiero recordarte que en el español, aunque tenemos muchas gramáticas para hablar en pasado, creo que si tú sabes dos, que son las más importantes, todo es más fácil. La primera es el pasado simple, que lo usamos para hablar sobre acciones concretas, para avanzar en nuestra historia y para describir eventos que tienen un inicio y un final. Por ejemplo, un concierto, que es de lo que te quiero hablar hoy. Y mi otro pasado favorito, o el que yo creo que es más importante también, es el imperfecto, que lo usamos para describir, para los procesos, para acciones repetidas. Creo que saber hablar en pasado en todos los idiomas es muy importante, pero el español es bastante emocional, entonces creo que es muy importante porque cuando tú quieres contarle el chisme de tu exnovio o exnovia a tus amigos, es importante que ellos entiendan qué pasó y también es importante que entiendan cómo tú te sentías, tus sentimientos, que ellas sientan que están en ese momento. Así que hoy vamos a hablar del día que conocí a mi artista favorito, que por si no me conoces, mucho gusto, me llamo Lily y mi cantante favorito es Kevin Carl, que es un cantante mexicano de un estado que se llama Chihuahua. Y me gusta mucho su música. Y él, el año pasado, sacó un nuevo álbum y también anunció que iba a hacer un tour por el mundo. Obviamente en México, pero también en Latinoamérica y en Europa. Yo compré boletos para dos ciudades. Compré boletos para verlo en México, en una ciudad. Pero en México es más difícil conocer a un artista porque él es mexicano, entonces muchas personas lo conocen, casi nunca está en la calle o después del concierto él no sale con sus fans porque son muchas personas, entonces es muy complicado. Pero a veces en otras ciudades si es posible que los artistas o que los cantantes hablen con sus fans después del concierto, cuando los conciertos son en una ciudad pequeña. Yo siempre veía en TikTok que después de sus conciertos en Estados Unidos, él salía para tomarse fotos con sus fans, para firmar autógrafos. Y yo también quería sentir eso, yo también quería conocerlo. Pero yo sabía que en México eso iba a ser imposible. Entonces yo compré dos boletos para verlo en dos ciudades diferentes. La primera fue en México y el concierto fue increíble. Fue uno de mis conciertos favoritos hasta ahora, pero obviamente no lo pude conocer. Entonces, afortunadamente, este año también tuve la oportunidad de ir a París y afortunadamente cuando él iba, yo también iba a ir. Fue una coincidencia. Así que lo fui a ver a su concierto en París y era una sala, no era una arena, no era un auditorio, no era un estadio, no. Era una sala de música muy pequeña para artistas pequeños, porque obviamente es popular en México y Latinoamérica, pero no es tan popular en un país donde no hablan español. Y yo estaba muy emocionada porque sabía que había una pequeña posibilidad de conocerlo. Ese día yo estaba muy feliz
Y ese día decidí usar mi merch, mi ropa que compré cuando fui al concierto en México. El concierto iniciaba creo que a las 8. Yo llegué a las 6 al lugar y ya había una fila, habían varias personas. Y por eso no me tocó en la primera fila, pero estaba en la segunda fila. Y de hecho casi podría tocarlo. El concierto se sintió muy íntimo, más privado, porque éramos menos personas. Y yo estaba muy feliz. A la mitad del concierto, él firmó algunos autógrafos, pero tristemente para mí no. Y entonces el concierto terminó y otras personas que también están un poco locas como yo decidieron quedarse a esperarlo a que saliera de la sala de música, de la sala donde fue el concierto. ¿Qué opinas? ¿Crees que eso es un poco acosador? ¿Crees que eso es ser acosador o no? Es mi artista favorito, yo quería tomarme una foto con él y quería su autógrafo, así que obviamente iba a esperar. Estuve esperando como 2 horas. Y esta historia me gusta mucho, pero para mí al mismo tiempo es un poco triste, porque te voy a contar. Entonces estuve esperando como por 2 horas después del concierto a que saliera, porque no salía. Después de las 2 horas, muchas personas ya se habían ido y solo quedaban tal vez 30 personas, 20 o 30 personas que estábamos esperando a que saliera. Y salió. Yo estaba muy emocionada y tú dime, ¿tú qué harías si conocieras a tu artista favorito? O a alguien que tú admiras mucho. ¿Qué harías si lo conocieras? Yo estaba muy nerviosa. No sabía qué hacer. Obviamente quería tomarme una foto con él y obviamente quería su autógrafo. Entonces yo estaba grabando con mi teléfono cuando salió y y ay, no, es que recordar esta historia me hace sentirme un poco tonta, pero estaba grabando con mi teléfono cuando salió y pude hablar con él. Le dije, hola, me gustó mucho tu concierto, también soy de México. Y él me dijo, como, ah, qué chido. Y después le dije, nos podemos tomar una foto. Pero en mi mente yo pensé que la mejor idea sería tomar un video. Dije, es mejor un video porque puedo... No, es que todo mal, todo salió mal porque estaba nerviosa. Tomé un video con la cámara trasera, la cámara de atrás de mi teléfono y no podía ver la pantalla, entonces no podía verme y obviamente la foto salió, o el video salió muy mal. El video, el video salió muy mal porque mi cara solamente sale la mitad de mi cara. Esta es la foto. Pero yo no lo vi hasta tiempo después y también, gracias Kevin Carl, también me dio su autógrafo en mi camiseta. Pero ahora yo tengo un problema porque ahora nunca quiero usar mi camiseta y también me costó mucho dinero como para no usarla. Así que no sé si quiero usarla o no. Es un dilema que tengo ahora. No sé si ponérmela o guardarla, pero creo que la tengo que usar. Entonces me dio su autógrafo y mi foto salió a la mitad y es algo de lo que me arrepiento, porque a mí me gusta mucho tomar fotografías. Se supone que yo sé tomar fotografías, pero en ese momento fallé. Pero en ese momento estaba, no sé, muy emocionada, estaba muy alterada, estaba muy feliz, estaba muy nerviosa, no sabía qué decirle y estaba muy impactada, estaba en shock. Por eso no pude reaccionar muy bien. Obviamente después Kevin Carl se fue y obviamente después yo vi mi video y cuando lo vi
y vi que solamente estaba la mitad de mi cara. Casi comienzo a llorar porque no lo podía creer. No podía creer que había esperado 2 horas para tomarme una foto con él y que no había salido bien. Pero para mí lo más importante fue que pude hablar con él y pude decirle que me gustaba mucho su música y pude decirle que gracias. Y para mí eso fue lo más importante de esta historia. La foto no importa, tal vez lo conoceré otra vez después, pero dime tú, qué harías si conocieras a tu artista o cantante favorito? Ahora yo aprendí, siempre aprendemos de nuestros errores. La próxima vez voy a grabar con la cámara de enfrente, con la cámara de la selfie mejor. No sé por qué no lo hice, de verdad. Sí, todos los días que recuerdo ese día, esa foto, me arrepiento de no haber grabado con la cámara de enfrente. No sé por qué no lo hice. Pero espero te haya gustado mi historia. Espero que hayas escuchado cuando usé los pasados en español. Y también, no sé si tú has tenido una experiencia similar con tu artista favorito. Dime, por favor. Me puedes dejar un comentario. También recuerda darle like a este video y suscribirte y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.